La psicología es la ciencia que estudia la conducta, los procesos mentales y la personalidad del ser humano. La definición a la que he llegado a través de mi práctica es la ciencia que estudia el comportamiento del ser humano, y a mí me gusta mucho agregarle la parte de lo que el ser humano puede llegar a ser. Una de las ramas de la psicología es la clínica. Esta se dedica a la investigación y la aplicación de principios psicológicos para ayudar a los pacientes a reducir sus tensiones. Busca brindar las herramientas para una mejor adaptación a la realidad, preocupándose por entender y mejorar la conducta humana. Con el apoyo de otras disciplinas como la psiquiatría y la antropología, el psicólogo clínico utiliza los conocimientos y técnicas más avanzadas, procurando al mismo tiempo, mediante la investigación, mejorar dichas técnicas y ampliar los conocimientos para lograr una mayor eficiencia en el futuro. Psicología clínica implica para mí el trabajo de... No pensaría que son trastornos mentales, o sea, sí podemos trabajar con trastornos mentales, pero llegar hasta donde se tiene como conocimiento un porcentaje pequeño de la población tiene como tal un trastorno mental o una enfermedad mental. Entonces es más bien trabajar como problemas comunes o de la vida cotidiana con la gente, y comúnmente este problema se va viendo reflejado en diferentes áreas de la persona, para evitar que llegue como este momento crítico en el que ya podamos hablar como de un trastorno o de una enfermedad como tal. La psicología clínica es especializarse en aquellos trastornos de los seres humanos que afectan su comportamiento en cualquier ambiente, trabajo, escuela, hogar. ¿Sí? Ver qué está dificultando a la persona desenvolverse adecuadamente dentro de la sociedad. La principal característica de la psicología clínica es la capacidad de los especialistas para ayudar por medio de intervenciones, terapias y asistencias. A esto se le conoce como actitud clínica. En el ambiente clínico pues resulta, y es bonito por la parte en la que puedes ayudar a las personas a detectar situaciones que podrían desencadenar un problema mayor más adelante. Yo llego a estudiar psicología precisamente a la universidad, a la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, movido por la parte, el interés de estudiar, ser psicólogo clínico, tener mis pacientes y ayudar a la gente. Entonces, esa línea, esa pasión siempre la he mantenido vigente. He dado consulta desde que prácticamente egresé. La actitud clínica o percepción clínica puede entenderse como la preocupación que siente el psicólogo clínico por ayudar a aquellos que se encuentran en problemas, realizando un esfuerzo por comprenderlos y brindándoles una atención especializada. Douglas Bernstein, doctor en psicología clínica y profesor emérito en la Universidad de Illinois, propone una clasificación en 6 diferentes áreas de trabajo en las que un psicólogo clínico suele desempeñarse. Evaluación, tratamiento, investigación, enseñanza, consultoría, administración. Es importante tener en cuenta que las actividades previamente listadas no abarcan todos los aspectos de la práctica clínica, además de que por lo general un psicólogo clínico se enfocará únicamente en una o varias áreas, pero casi nunca en todas. No sé, siempre me llamó la atención como la idea de trabajar con el consultorio y trabajar con problemas en la gente. Creo que lo que uno tiene como visión cuando habla de psicología es a un psicólogo clínico. Aunque ya en mi experiencia clínica me di cuenta de que hay como panoramas más amplios dentro del área, y también que ya está dentro del mismo campo de conocimiento esta parte de la salud, ¿no? Entonces, ya en la misma práctica fue cuando me fui como encaminando a diferentes quehaceres que no necesariamente tienen que ser como el cliché del psicólogo que está dando terapia o que está en un consultorio trabajando solo con una persona. Pero, ¿a qué se dedica cada una de las áreas de trabajo de la psicología clínica? Evaluación,
El evaluar tiene como objetivo reunir información acerca de una conducta, función cognitiva o estado emocional de una persona o grupo de individuos. Al realizar una evaluación, los datos que se obtienen pueden ser utilizados para realizar un diagnóstico o perfil del paciente. La evaluación consiste básicamente en una entrevista clínica, en donde ante una serie de preguntas y un rapport, el rapport es establecer una relación de confianza con el paciente. A partir de ese momento se elaboran ciertas preguntas o el mismo paciente es el que explica qué es lo que le sucede. Cuando el paciente no tiene la idea de que va a consulta, se aplica la entrevista protocolaria y a partir de esa entrevista puede pasar o no a la segunda etapa de la evaluación, que sería la evaluación diagnóstica mediante una entrevista clínica específica o incluso evaluación psicométrica. El consultante llega con la queja de que bueno, pues tiene problemas con su pareja, que no puede vincularse, algún rompimiento, algún duelo, etc. Sin embargo, si bien es el motivo de consulta, lo que identificamos pueden ser muchas otras cosas. La parte de autoestima, la parte de proyecto personal, la parte de los primeros vínculos o relaciones con papá, con mamá, con hermanos, ¿no? Que de hecho es donde surge la primera pareja, no estamos hablando únicamente del vínculo sexual, ¿no? Que es un aspecto de la parte de pareja, ¿no? Sino con quien precisamente entablamos una relación y son nuestras primeras experiencias que son en casa. Entonces, insisto, es la parte de, ese es el motivo de consulta, pero pues va desencadenando muchas otras cosas, que es lo que precisamente hay que evaluar. Si nosotros no hacemos una evaluación correcta y damos un diagnóstico incorrecto, pues primero ahí ya estamos perdiendo y está perdiendo el paciente, ¿no? Porque capaz que damos un trastorno, un diagnóstico de trastorno y no es, o no estamos como lo suficientemente capacitados para hacer una buena decisión al respecto y puede como mermar mucho en la vida de la persona con la que está y que está depositando su confianza en nosotros. Ahora también es como un gasto en tiempo. Los métodos que se usan para recolectar información son bastantes. Dependiendo de la situación, es posible utilizar cada método de evaluación por separado o en combinaciones. Se pueden considerar bajo 3 categorías. Prueba o test. Consiste en responder a estímulos que pueden presentarse de forma visual, oral o escrita. La relevancia de tus pruebas va a ser si está como bien enfocado el caso a ellas. O sea, no es como de yo tengo una batería de pruebas y siempre se las aplico a todos. Si son niños aplico esto, si son adultos aplico esto, si son adolescentes esto. No, es ver qué es lo que tiene el paciente y con qué tipo de pruebas lo puedo abordar. Y que sean pruebas, a lo mejor no tienen que ser 20 pruebas, ¿no? A lo mejor con una prueba, a lo mejor con 2 pruebas, hago una muy buena entrevista y entonces tengo toda la información para configurar el caso. Entrevista. Consiste en realizar preguntas estructuradas y es recomendado optar por una forma libre para crear una conversación fluida entre paciente y psicólogo. Como una charla, digamos, ¿no? Como para conocer más al paciente, entender cuál es la situación, quiénes están involucrados en la situación y más o menos ya como después ir dirigiendo a cuál va a ser la entrevista más a profundidad y las pruebas que voy a trabajar. Observación directa. Analiza y registra la forma en la que un individuo se desenvuelve en una situación simulada o cotidiana. Y entonces el proceso de evaluación es como el filtro para pasar a la siguiente etapa, que es el tratamiento. Tratamiento. El tratamiento podría considerarse como el modelo o conjunto de tareas que el psicólogo clínico diseña a partir de las necesidades del paciente. Su objetivo principal es lograr cumplir con los acuerdos que desde un principio se fijaron con el paciente, para que con esto el psicólogo pueda saber qué tipo de terapia o tratamiento utilizar. Los tratamientos en su mayoría provienen de la teoría cognitivo-conductual o del psicoanálisis. Recuerdo a una mujer joven de aproximadamente 23 años, la cual fue enviada para valoración por el servicio de neurología
Ella fue diagnosticada inicialmente con epilepsia del lóbulo temporal, así con ese diagnóstico. Ella estaba bajo tratamiento con valproato de magnesio y algún otro neuromodulador. Yo tenía sospechas del diagnóstico porque no me correspondía la sintomatología con el diagnóstico neurológico. Ella generalmente era solitaria, era muy poco expresiva y no había tenido antecedentes de ningún traumatismo craneoencefálico o algún otro evento con lesión cerebral. Sin embargo, me llamó la atención que en neurología la haya diagnosticado con epilepsia del lóbulo temporal. Me parece que ese diagnóstico los neurólogos lo enfocan cuando no tienen la certeza de un daño como tal. Entonces, al platicar con la paciente y comentarle que yo pensaba que lo suyo era básicamente una ansiedad y una neurosis severa, una neurosis depresiva y sobre todo una crisis de existencia, una falta de identidad, una necesidad de aprecio. La paciente se levantó, empezó a decir que veía monstruos, empezó a correr por el consultorio, se salió a los pasillos, gritando que los monstruos la perseguían. Ella prácticamente actuó su síntoma. Ella me mostró cómo era su padecimiento. Pero fue una experiencia que a mí me permitió reservarme más lo que yo pregunto en un paciente con esas características. Es uno de los casos que más me marcó y que sobre todo me llevó a que uno como profesionista hay que fijarse muy bien lo que se dice, hay que saber qué palabras decir, hay que saber cómo intervenir y un ser humano es una caja de sorpresas cuando uno no tiene la pericia y la experiencia. Es de mucho cuidado en nuestro trabajo. Hay que respaldarse no solamente en la experiencia, sino en el conocimiento teórico. Es fundamental. Uno de los tratamientos más comunes en la terapia de la psicología clínica es la psicoterapia, la cual tiene como fin modificar las conductas, sentimientos y pensamientos que se consideran importantes para abordar el problema que se está tratando. Generalmente se hace a partir de la evocación de recuerdos. En particular, la psicoterapia tiene la característica de amoldarse a las capacidades y limitaciones del paciente. Existen diferentes formas de dar psicoterapia. Las más recurrentes son la terapia focalizada, la no focalizada, la terapia grupal o individual y la terapia familiar o de pareja. Preciso el compromiso, que es precisa la disciplina, la frecuencia y el ir reportando avances, el ir cumpliendo con tareas. Sin esto no hay resultados, es muy difícil. Algunas de las preguntas más frecuentes que la gente suele hacer sobre el tratamiento son: ¿cuánto me cuesta una terapia? ¿En cuánto tiempo me voy a curar? Normalmente yo lo que planteo, lo que trabajo son 12 sesiones en una intervención, digamos, regular, breve. Sin embargo, si el consultante a la cuarta sesión, quinta, se siente bien, de pronto suspende la intervención, surgen cosas, o es más, surge que empieza a vivir su vida, surge que empieza a viajar, surge que empieza a disfrutar, que dejó de llorar, y se conecta. Investigación. Los psicólogos clínicos se preocupan por buscar las aplicaciones que las teorías y principios psicológicos pueden tener en el tratamiento de un paciente. Es decir, buscan llevar las investigaciones realizadas a la resolución de problemas reales de la vida cotidiana. ¿Cuántas cosas y cuántos factores de riesgo identificamos en problemas de salud normales o en problemas sociales en los que tiene cabida el psicólogo?
y cuál es la visión del psicólogo clínico y de la salud dentro de estos problemas para poder tal vez como dar soluciones o proveer soluciones, ¿no? Entonces, el tipo de investigación que yo hago sí tiene que ver, estoy como mucho en salud pública, eso no tiene que ver como nada más en gabinete de escritorio, ¿no? Sino que es mucho campo. Entonces es como, hay una cosa que se llama investigación-acción, es más o menos como el enfoque que trato de trabajar, en donde no solo investigo y, no sé, imparto un taller o una cosa así, ¿no? Sino que investigo, involucro a la población y juntos generamos una estrategia para resolver. Entonces esa es la parte que me motiva mucho, ¿no? Sobre todo acercar la salud mental a la población, porque a veces nos quedamos como muy esperando que lleguen a nosotros. Entonces es como más bien la otra parte, ¿no? ¿Cómo llegamos nosotros a ellos? La investigación es considerada como la mejor herramienta del psicólogo clínico para realizar su labor de ayudar. Estos son algunos representantes de nuestra universidad. Víctor Manuel Alcaraz Romero. Nacido en Ciudad de México un 13 de julio de 1939, Víctor Manuel Alcaraz Romero es un psicólogo catedrático, investigador, escritor y académico mexicano. Se ha especializado en la investigación del pensamiento y el lenguaje. Ha publicado más de 120 trabajos de investigación, 9 libros científicos y una novela. Ha colaborado para la Revista Mexicana de Análisis Experimental de la Conducta y la Revista de Pensamiento, Lenguaje y Neuropsicología Latina. Elvia Graciela Rodríguez Ortega. Su desempeño académico y profesional ha impulsado a la psicología hacia los programas de autocontrol y adicciones, la psicología de la mujer, del deporte, del derecho, la protección y prevención de la salud. Ha abierto también muy distintos horizontes de participación profesional en torno al papel de la psicología en el diseño de políticas públicas, desarrollo de ciencia y tecnología y el desarrollo social en derechos humanos, minorías y menores infractores, así como en la formación de especialistas en legislación en torno a la genómica y la bioética. Doctor Arturo Eman Contreras. Fundador y director general del Instituto de Terapia Cognitivo-Conductual. Los objetivos de la investigación clínica son muy variados. Lamentablemente existe muy poco apoyo presupuestario para realizarlos. Yo creería que a lo mejor no es como no un buen planteamiento del problema y la no relevancia del mismo, ¿no? Hay que identificar bien cuál es la relevancia y hacerlo lo suficientemente como atractivo, ¿no? Para poder conseguir el presupuesto. Hay un área de investigación que es de problemas psicosociales y epidemiológicos, entonces sí hay algunas instituciones que están interesadas en trabajar como estos problemas, nada más habrá que saberlos cómo buscar y ver qué línea de investigación tienen para ver si tú te puedes insertar en él. Enseñanza. Se trata de aquella actividad que realizan los psicólogos clínicos en la mayoría de las ocasiones en universidades. Las técnicas de enseñanza son las tradicionales: clases, sesiones de discusión, demostraciones, laboratorios, investigación de campo, etc. Incluso se apoyan de materiales audiovisuales como películas o sistemas de computación. Es formar casi psicólogos clínicos todo el tiempo, ¿no? A lo mejor, y también es como lo que comento en mis clases, pues llegarán algunos chavos a método clínico, ¿no? A aproximaciones a modelos en psicología clínica, que no necesariamente, según estadísticas sí, pero que no necesariamente quieren ser clínicos. Pero de todas maneras van a tener contacto con personas en cualquiera de los ámbitos. Entonces, por algo es como la oferta de tronco común, ¿no? Pero pensaría que al fin y al cabo, pues lo que puedo vincular mucho es como pues toda la enseñanza, todo el aprendizaje que tengo en psicología clínica. Entonces todo el tiempo es traer desde nuestra área del conocimiento como todas las experiencias y todo el conocimiento como tal para compartirlo con los alumnos, ¿no? E irlos formando. Los psicólogos clínicos también tienen un papel importante en la supervisión de investigaciones, orientación a psicólogos con menor experiencia o a profesionales en otras ciencias y disciplinas como trabajadores sociales, doctores, enfermeros, educadores, abogados, dentistas y demás.
para quienes tener un conocimiento de aspectos psicológicos puede ayudarles a mejorar su práctica. Asimismo, en ocasiones se considera que el psicólogo clínico tiene un papel de enseñanza ante su paciente, pues le ayuda a entenderse y entender mejor su entorno. Estamos hablando de un aprendizaje social. Hay muchos compañeros que la psicología es, ven, me platicas, y es como si fuera una plática, pero no hay una intervención real, no hay un aprendizaje. Al final se trata de nosotros, le tenemos que enseñar al que está del otro lado qué estrategias debe emplear para modificar eso que está mal. Y si solo nada más platicamos como podría platicar con su amigo, pues por eso es que también entre nosotros mismos pues acabamos con la psicología, pues dicen, ¿a qué voy? No me ayuda, no me dice nada. Consultoría. La consultoría se trata de una actividad dirigida a ayudar y aconsejar a organizaciones de distintos tipos a sus problemas. Una manera importante de orientar la consultoría es hacia programas o hacia administraciones, dedicándose no a casos aislados, sino a los aspectos de la organización o de la estructura que están provocando los problemas en general. Principalmente la parte de consultoría. Eso es lo que hago aquí. De hecho, este es el entorno ante el consultorio, precisamente para facilitar procesos a la gente con las problemáticas que presenten, ¿no? Su demanda del servicio, qué es lo que esperan del mismo, encuadramos y hacemos la consultoría como tal. De hecho, yo prefiero llamarles consultantes que pacientes. Esto porque utilizamos PNL, algo con lo que trabajo también es parte de programación neurolingüística. Entonces también desde cómo la persona se etiqueta, ¿no? ¿Cuál es su rol? ¿Cuál es su papel? Para mí un paciente es alguien que espera ser atendido. Y la propuesta que yo trabajo con ellos es un papel mucho más activo. Un aspecto importante de la consulta es especificar las responsabilidades del psicólogo. Dependiendo de la tarea, el consultor tendrá cierto grado de responsabilidad y deberá dar una solución al problema. Para poder lograr el éxito en la función de la consultoría, el psicólogo clínico debe ser consciente de que es un extraño en la organización y de que esta situación tiene consecuencias. Los ejecutivos y el personal de la institución pueden sentirse atacados y obstaculizarles si consideran su presencia como una amenaza a la seguridad de sus empleos o como una sospecha de ineficiencia proveniente de los directivos más altos de la empresa. Como ejemplos de las actividades en consultoría del psicólogo clínico está hacer la búsqueda de qué ejecutivos deben ascender en la compañía, a qué presos se les debe dar libertad condicionada o qué tratamiento sería mejor para un paciente. Administración. Las organizaciones que tienen un psicólogo clínico como administrador lo eligen debido a su sensibilidad, a su habilidad para tratar problemas de relaciones personales, a su experiencia para hacer buenas evaluaciones, a su capacidad de organización y a que toma la responsabilidad de ejecución. Sin embargo, estas mismas cualidades pueden provocar problemas, por la tendencia a sobreanalizar a las personas, exagerar la importancia de los datos empíricos en la toma de decisiones, provocar conflictos por no saber distinguir entre ayudar y controlar, y por la carencia de algunas habilidades básicas para organizar una institución. Se considera que la función de administración para un psicólogo clínico va en relación con su inteligencia emocional. La administración supervisa el funcionamiento de una institución u organización para llevarla a mejorar su desempeño y productividad. Hoy en día se puede encontrar a los psicólogos clínicos prestando sus servicios en diferentes ambientes laborales, como instituciones educativas y gubernamentales, centros de salud o en empresas privadas. Además, existe un gran número de profesionistas que trabajan de forma independiente. De acuerdo a una investigación, el servicio directo en hospitales y clínicas es el que ocupa el mayor porcentaje de psicólogos clínicos. El Instituto Mexicano de Psiquiatría es uno de los espacios más importantes en el país para el desarrollo de la psicología clínica. Aquí en el Pediátrico de Aragón tengo 1 año. Mis funciones consisten en entrevistar en el área de hospitalización y canalizar algún caso, o bien los mismos médicos
dan la interconsulta porque detectan alguna situación en la que requiera la intervención psicológica, ya sea que se dé en el área de hospitalización o si el problema no es muy grave, lo podemos referir a consulta externa y aquí ya damos el tratamiento adecuado a los pacientes. Aquí, en mi caso, solo veo a niños, pediatrías, menores de 18 años, también hay psicólogos en el área de geriatría y hay una psicóloga en el área de violencia de género, CEPAVIGE, que está también aquí. En un principio, la psicología en México era entendida como la mezcla entre la psiquiatría, el psicoanálisis y la psicometría. En las décadas siguientes se adoptó un enfoque conductista que permitió enfrentar los retos que presentaba la sociedad mexicana. De acuerdo a varios autores, la aparición de la psicología en México se da con la fundación del primer hospital mental San Hipólito en 1566. La primera cátedra sobre psicología es impartida en 1896 por Ezequiel A. Chávez en la Escuela Nacional Preparatoria. De esta manera, la psicología comienza a ser enseñada de forma oficial en México. Para 1940 se establece la maestría en psicología dentro de la UNAM. Posteriormente, en 1959, se funda la carrera de psicología en la UNAM, con la que se marca el comienzo del desarrollo de la psicología en México. El pensamiento psicológico mexicano tiene fuerte influencia de países industrializados como Estados Unidos y Francia. Desgraciadamente esto representa un problema, ya que las necesidades educativas y laborales son diferentes en nuestro país. Abordemos la UNAM en números. En la Universidad Nacional Autónoma de México hay 205.648 personas estudiando a nivel licenciatura, de los cuales en el ciclo escolar 2016-2017, 2.652 pertenecían a la carrera de psicología en el sistema escolarizado y 1.264 en el sistema de universidad abierta. En una estadística arrojada en el 2015 por el Portal de Estadística Universitaria, de 443 personas entrevistadas, 352 únicamente terminaron la carrera en el tiempo establecido y solo 126 de ellas laboran en un campo relacionado con sus estudios. En México, el conocimiento que posee un profesional en psicología clínica se vende como un producto al que pocos tienen acceso, en lugar de promover la formación de organismos o instituciones que ayuden a resolver los problemas de nuestro país y ayuden a darle un enfoque más aplicable a la psicología clínica dentro de nuestra sociedad. El psicólogo clínico mexicano se interesa mucho por esta parte de los trastornos mentales, ¿no? Creería que mucho por trastornos mentales, cuando las problemáticas sociales también demandan otro tipo de intereses. Que lo principal es la falta de cultura de la atención psicológica. Y por falta de cultura me refiero a que no está muy difundido el trabajo psicológico. La atención y la ayuda, el tratamiento, la evaluación, la asesoría, la consejería incluso, que son áreas de la psicología, no están tan difundidas. No se ha hecho una culturización del apoyo del psicólogo. Yo creería que tiene que ver mucho con los tabús, aunque ahora hay como diferentes concepciones de un psicólogo, ¿no? Hay como cierto estrato social en el que si voy al psicólogo, si hago yoga, si esto y aquello, pues está súper bien, ¿no? Pero entonces llegan a tocar temas sensibles y ya no está tan padre, ¿no? Y otra parte todavía sigue teniendo como este tabú de si no estoy loco, si no tengo problemas, o mis problemas no son tan grandes, porque tengo que ir con un psicólogo o con un psicólogo, ¿no? Así como que sigue todavía esta idea y muy adentro como la locura dentro de nuestro quehacer. Bernstein nos habla de 6 áreas de trabajo del psicólogo clínico. A pesar de que un psicólogo clínico se enfoque en una de estas, terminará involucrándose de forma directa o indirecta con alguna o con todas las otras áreas, lo cual le permitirá enriquecer su desempeño. Es importante que el psicólogo clínico no finalice sus estudios al terminar la carrera o su especialidad, sino que los conocimientos en psicología, así como en todas las ciencias, deben irse actualizando mediante el estudio y las investigaciones. De igual forma, será importante que el psicólogo clínico se preocupe también por su propia salud mental. Las aplicaciones y tareas de las 6 áreas de trabajo
así como la psicología clínica en general, están presentes en la vida cotidiana y en muchos o todos los ámbitos de la humanidad. Debemos darle la importancia y el reconocimiento que merece a la psicología clínica. La consideraremos entonces como una rama de la psicología fundamental para el bienestar de los individuos o grupo de ellos, puesto que no solo observa la conducta o diagnostica trastornos, sino que se involucra con distintos ámbitos como el social o hasta el cultural. El impacto que puede llegar a tener no va solamente al nivel de ayuda a un individuo en particular, sino que puede ayudar a un conjunto completo de ellos o incluso a una sociedad.